yo te voy a defender. Soy tu hermano mayor y por encima de todo, soy tu abogado. Ya después en casa, esa noche, mi hijo accidentado me dijo una cosa interesante. Papá, ahora yo sé lo que significa tener un abogado defensor. Porque yo me estaba sintiendo solo, incapaz de decir una palabra, todos me acusaban. Y tú no sabes cuánta alegría me trajo ver a mi hermano a mi lado, él con la cabeza fría defendiéndome y yo a un lado en silencio, sin decir más una sola palabra, confiando todo mi problema en las manos de mi hermano abogado. Bueno, querido, la lección de esta semana, aunque va a analizar algunos ritos y ceremonias, tiene como objetivo mostrar a Jesús como aquel abogado que intercede por ti y te defiende en las cortes celestiales. Tu propia conciencia, el diablo, las circunstancias de la vida pueden estar presionándote, pueden estar diciendo que para ti no hay perdón, que tú eres culpado, que tu matrimonio acabó porque tú tienes la culpa, que estás con cáncer porque tú tienes la culpa, que no mereces la salvación, que estás perdido, pero tú tienes un abogado defensor en las cortes celestiales. Ahora, ese abogado no puede hacer nada por ti si tú no aceptas los servicios de él. No cuesta nada, no tienes que pagar nada y él está listo a defenderte, solamente tienes que aceptar. Claro que como el santuario terrenal era solamente una sombra o figura del santuario celestial, es necesario que comprendas qué es lo que pasaba en el santuario de Israel para poder entender qué es lo que Jesús está haciendo por ti hoy en el cielo. Es por eso que nuestros ojos tienen que volverse ahora en la lección al santuario terrenal. En el santuario de Israel habían sacrificios diarios. En el primer compartimiento todos los días se sacrificaban animales y se derramaba la sangre. A esto se llamaba el continuo, entre comillas, el continuo, porque era un sacrificio continuado, era un sacrificio de todos los días. Todos los días, a lo largo del año, se sacrificaban animales después que el pueblo confesase sus pecados delante de los animales. Entonces, ese animal muerto era símbolo del pecador, o del Cordero de Dios que un día moriría y el pecador estaba libre de sus pecados. Esta confesión que el pueblo de Israel hacía era una confesión individual. Todo israelita que había pecado debía llevar al sacerdote su ofrenda para ser sacrificada al Señor. Los sacerdotes estaban siempre de turno ahí. Estoy hablando de los sacerdotes, no estoy hablando del sumo sacerdote. Tú vas a ver más adelante cuál era la función del sumo sacerdote. Entonces, cuando el israelita arrepentido llevaba el animal para el sacrificio, confesaba sus pecados, la promesa era que sus pecados eran perdonados. Pero esos pecados confesados quedaban allí en el santuario. Ahora, el hecho de que los pecados confesados quedasen en el santuario no quería decir que la persona no hubiese sido perdonada. Estaba completamente libre de su culpa.
porque el precio de su pecado había sido pagado, el animal había sido sacrificado, la sangre se había derramado, su pecado estaba perdonado, pero el pecado permanecía en el santuario. Tú ya sabes que la sangre de este animal o de estos animales eran símbolo de la sangre de Cristo, pero estos animales eran solamente simbólicos, ellos no tenían poder de limpiar el pecado, porque el único que podía purificar el santuario de los pecados era el verdadero Cordero de Dios, el antitipo. Estos animales eran solo tipo, por lo tanto no podían purificar, por eso los pecados eran transferidos al santuario y quedaban en el santuario. El autor de Hebreos menciona por lo menos unas 3 veces este asunto del sacrificio diario. En Hebreos 9:6 dice que en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. Recuerda lo que ya expliqué, diario, todos los días, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Aquí Pablo está hablando del sacrificio diario de los sacerdotes. En Hebreos 7:27 se vuelve a mencionar este asunto. Se dice que Jesús no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. Aquí se menciona nuevamente el sacrificio diario de los sacerdotes, pero en contraste con el ministerio de Jesús, que no tiene necesidad todos los días. Para Cristo el sacrificio no es continuo, es únicamente un sacrificio en la cruz. Él murió y una vez para siempre. Por eso esa idea de que cada Semana Santa Jesús está muriendo, no es verdad. No es verdad. Porque bíblicamente Cristo murió una única vez y para siempre. El tercer versículo de Hebreos que menciona el sacrificio diario es Hebreos 10:11, que dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día, mira la expresión, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Este sacrificio diario ya no es más necesario ser hecho por Jesús. ¿Por qué? Porque Hebreos 10:12 da la respuesta. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios. Bueno, aquí estos 3 versículos mostraron con clareza, con claridad, que Israel ofrecía sacrificio diario por los pecados, y esos pecados eran perdonados porque Israel confesaba sus pecados. La sangre era derramada, pero esos pecados quedaban allí en el santuario hasta el día de la purificación. En el santuario de Israel no se ofrecía solamente pues el sacrificio diario, sino que una vez por año ese santuario era purificado de todos los pecados confesados del año, y ahí es que se realizaba el grande día de la expiación. Todos los años, a los 10 días del séptimo mes, se realizaba el día de la expiación, o el famoso Yom Kippur, como es llamado hasta hoy día por los judíos. Esta era una única fiesta religiosa al año. En realidad, el día de la expiación era el clímax de las ceremonias de todo el año. Era un día en que nadie trabajaba, todo el pueblo se recogía espiritualmente. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote ese día se dirigía al tabernáculo para entrar por una única vez al año al lugar santísimo. ¿Para qué? Para expiar el pecado que el pueblo había confesado diariamente a lo largo del año y por el cual ya se había hecho sacrificio. Pero estos pecados, que ya habían sido perdonados para el israelita, estaban ahí acumulados en el santuario. Entonces, por eso, el sumo sacerdote entraba una vez por año al lugar santísimo. Ese día, solo el sumo sacerdote, los otros sacerdotes no podían hacer eso, solo el sumo sacerdote. Él tomaba 2 machos cabríos y echaba suerte. Uno representaría a Jesús, el otro a Azazel, o sea, al diablo.
El primer macho cabrío que representaba a Jesús era sacrificado, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo llevando la sangre del macho cabrío que representaba a Jesucristo. ¿Para qué? Para purificar el santuario, ofreciendo a Dios esa sangre. Mientras el sumo sacerdote estaba dentro del lugar santísimo, ofreciendo a Dios esa sangre y suplicando por el pecado del pueblo, afuera en el patio estaba todo el pueblo en oración. Estaba expectante, ansioso, esperando la salida del sumo sacerdote del lugar santísimo. Ese era un día de juicio, era un día de veredicto, porque el sacerdote saldría para decir si habían sido perdonados o no. Porque si hubiese un solo pecado no confesado, no habría pecador para el pecador que no confesó sus pecados. Por tanto, todo israelita debería recoger su espíritu ese día. Después, el sacerdote salía, confesaba los pecados del pueblo colocando la mano en el macho cabrío que representaba a Azazel. Y terminada la confesión, ahora el animal, el macho cabrío que representaba a Azazel, encima del cual el sacerdote había confesado todos los pecados del pueblo, era llevado al desierto, de donde nunca más podía volver. Este era un símbolo de la erradicación final del pecado. Muchos acusan a los adventistas de creer que nosotros somos salvos por el diablo, que el diablo tiene alguna participación en nuestra salvación por causa de este simbolismo. Pero este simbolismo aquí no está hablando de que el macho cabrío vivo que representaba a Azazel está salvando al ser humano. Quien salva, la sangre que intercede por el hombre, la sangre que paga el precio del pecado del hombre, es la sangre del macho cabrío que representaba a Cristo. Este macho cabrío vivo que representaba al diablo, finalmente, cuando los pecados hayan sido perdonados, cuando los pecados todos hayan sido limpiados y purificados, alguien tiene que pagar por todos los pecados de toda la historia de todos los hombres. Y ese es el originador. Finalmente el diablo va a cargar, porque él fue el instigador. Él fue el que llevó a todos los hombres a pecar. Él va a cargar sobre sí la consecuencia de todo lo que hizo. Veamos a Hebreos 9:7. Aquí se hace clara referencia de este día cuando dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí está hablando de ese día, del día de la expiación en el santuario terrenal. El sacerdote una única vez por año, no sin sangre, entraba al lugar santísimo. ¿Para qué? Para ofrecer esa sangre por sí mismo, porque él, el sacerdote de la tierra, era un ser humano y necesitaba también perdón. Y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esta expresión, pecados de ignorancia del pueblo, es una expresión interesantísima, porque Dios tiene en cuenta hasta los pecados de ignorancia. Por eso tenemos, cuando oramos, que decir: Señor, perdóname mis pecados, aquellos de los cuales yo tengo conciencia, pero aquellos que yo cometí tal vez sin saber, sin darme cuenta. Porque Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados, inclusive los pecados de ignorancia. En Hebreos 9, 24 y 25 dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y el versículo 26 dice: pero se presentó Cristo una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Mira, querido, no hay duda, este versículo es contundente hablando de la entrada de Cristo al lugar santísimo allá en el cielo. Así como el sacerdote entraba aquí en la tierra una vez por año para limpiar el santuario de todos los pecados acumulados, en el cielo también Cristo entra una vez por año. Y los adventistas creemos que
Esa entrada de Cristo allá fue el 22 de octubre de 1844. ¿Por qué? Porque Daniel 8:14 dice, hasta 2300 años y el santuario será purificado. ¿Qué santuario? ¿El santuario de la tierra? No, ya no existe santuario en la tierra. Entonces se está refiriendo al santuario celestial. Y Daniel nos da pruebas para saber cuál es el día de partida de esa profecía. Comienza el año 457 a.C. con el decreto para reconstruir los muros de Jerusalén. Y si cuentas a partir del año 457 vas a ver que terminas el 22 de octubre de 1844. Termina 2300 años. Ese día comienza la purificación del santuario, o sea, el juicio investigador allá en el cielo. Aquí está el punto crucial. Existen muchos cristianos sinceros que no pueden aceptar la existencia de un santuario en el cielo, y mucho menos que Cristo necesite hacer purificación en el cielo. Pero Hebreos 9:23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, aquí es claro el versículo cuando dice que las cosas celestiales también necesitan ser purificadas. ¿Qué? Las cosas celestiales necesitan ser purificadas. ¿Por qué? Simplemente porque todo acto, bueno o malo, de los hombres son registrados en los libros de registro del cielo. Cuando Cristo murió, cuando Cristo murió ya fueron perdonados todos los pecados, porque su sangre es suficiente, pero el registro está allí y necesita ser borrado. O sea, el pecado necesita ser exterminado, limpiado. Porque mientras el registro esté allí, siquiera el recuerdo del pecado estará contaminando el santuario. Es necesario ponerle un punto final al pecado. Bueno, el día del juicio tiene que ver con la erradicación final del pecado. Ahora, Hebreos no se extiende en este tema, no dice cuándo será esta purificación.